Continuamos en Noticiero 9 y con invitados desde los estudios de Corrientes de Canal 9. Estoy en presencia del doctor Juan Pablo Roux. Él es el director del Instituto de Ictiología del Nordeste. Esto depende de la Universidad Nacional del Nordeste. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación y compartir con ustedes esta siesta. Bueno, doctor, han realizado un trabajo de investigación que tiene que ver con nuestra fauna íctica en el río Paraná, en algunos puntos en concreto, y tiene que ver con la veda y con el ciclo de reproducción de los peces. Esto se ha hecho hace muy pocos días, ha finalizado el pasado 19 de octubre. ¿Qué datos han arrojado justamente estas investigaciones, doctor? En realidad, para poner en contexto esto, nosotros como Instituto de Ictiología, hace 24 años que venimos haciendo muestreos mensuales en una tarea de consultoría con la entidad binacional Yacyretá. Y lo que está hoy publicado por la página de la universidad es un fenómeno puntual de este mes de octubre. Nosotros el muestreo anterior lo hicimos en el mes de agosto, siempre es la última semana completa del mes, y allí vimos que los peces estaban iniciando el ciclo reproductivo. Entiéndase que la reproducción de los peces tiene varios momentos. El primer momento es la preparación, cuando la gónada deja de estar en reposo y empieza a estimularse para cargarse de huevo en la hembra y cargarse de esperma en el macho. Eso lo vimos en el mes de agosto y ahora en septiembre no hicimos muestreo porque estamos cortados con el convenio. Nos autorizaron a hacer un muestreo extraordinario por este fenómeno de la bajante del río y lo hicimos del 1 al 5 de octubre en Itaibaté e en Ituzaingó. Y allí detectamos 600 peces aproximadamente muestreamos, de 52 especies que cayeron en las redes, y vimos que el 80% de esos peces tenía la gónada, tanto masculina como femenina, en inicio de maduración y en maduración las hembras, y en inicio de espermiación y espermiación los machos. ¿Qué significa esto, doctor? ¿Qué significa eso? Que el aparato reproductor de los peces se está estimulando para prepararse para el desove. El otro paso de la reproducción es el desove. Como vimos en ese momento, ¿qué se constataba como fenómeno ambiental? Que había aumentos del fotoperíodo, porque se da propiamente, muy comúnmente en esta época del año, que las horas luz son mayores, y también que la temperatura del agua de este invierno tan crudo que tuvimos empezó a calentarse, ¿sí? Pero el río estaba muy bajo. Pero a partir del 10 de octubre, que empezó a subir el río, habrán visto la gente que transita por el puente que desaparecieron los bancos de arena, o sea que no tenemos más bancos de arena porque creció. Bueno, y esto hizo que el día 17 que estuvimos en Itaibaté, nosotros tenemos un equipamiento que se llama red de ictioplancton, que es para capturar huevos y larvas en el río. Hicimos el procedimiento y detectamos que había una mediana cantidad de huevos, o sea que implicaba que los peces estaban desovando. El 17 hicimos el mismo muestreo en Itatí y también horas más tarde en Paso de la Patria, y detectamos que había huevos y que al mirar los huevos al microscopio ya tenían la larva desarrollada y estaban a punto de eclosionar, o sea, a punto de salir un nuevo individuo de ese huevo. Estamos hablando de que podemos decir con esto que está bien nuestra población íctica en nuestro río Paraná. Sí. O sea que los animales respondieron de una manera magnífica a los tres fenómenos del río, que era el aumento del fotoperíodo, el aumento de la temperatura del agua y la creciente, ¿sí? Porque se dio un pico de creciente. Esto hizo que el día 19 hagamos el muestreo aquí en Corrientes, enfrente a la Facultad Veterinaria, donde está el canal, y allí detectamos que la sorpresa mayor fue la gran cantidad ya de larvas que había, o sea que estos huevos que un día antes habíamos visto que estaban adentro del huevo estaba el embrión, hoy ya están fuera del embrión y están libremente en el río. Ahora, ¿cuánto tarda una de estas larvas en convertirse en un pez de un tamaño considerable? Bueno, primero veamos cuánto tarda la incubación, o sea que del momento en que la hembra aporta el ovocito y el macho aporta el esperma, se fertiliza y se desarrolla el huevo. Ese huevo se incuba a una temperatura de 22, 23 grados en el río y en 18 a 20 horas nace la larva. Esa larva tiene
un saco vitelino, que es una especie de bolsa por debajo del cuerpito del pez, que le sirve como alimento para 4 días. Y en esos 4 días, esa larva que va corriendo con la correntada del río hacia abajo, tiene que encontrar un lugar adecuado donde se protege y donde haya alimento. ¿Dónde es eso? No es en el cauce principal del río. Eso ocurre cuando el río crece y inunda el valle aluvial, que normalmente son las costas chaqueñas, formoseñas y santafesinas. ¿Sí? Todavía no hay conectividad entre el río principal y el cauce. Cuando ellos se meten en esa laguna aluvial, allí tienen abundante comida y refugio y van a vivir allí durante un año y medio, o 2 también, y cuando el río vuelva a crecer, salen de ese ambiente para volver al río principal. O sea, es un proceso muy largo, pero esto es importante decirlo, siempre desde aquí hablamos de la importancia de la protección de nuestra fauna íctica, y en este sentido estos datos sirven para evaluar también los tiempos de veda que se llevan adelante. Claro, esto porque lo estamos haciendo público ahora de manera muy, muy simple. Va a haber un informe, por supuesto, porque este trabajo, como tiene una continuidad en los años, se hacen informes semestrales, informes anuales, etc. Es para mostrar una vez más que cuando las condiciones ambientales se dan, los peces se reproducen. Y nosotros a veces invertimos mucho tiempo y muchas discusiones que queremos fijar la veda en el mes de noviembre y diciembre para proteger la reproducción de los peces. Bueno, esto demuestra una vez más que los peces no necesitan que nosotros hagamos esas discusiones que nunca nos ponemos de acuerdo, porque la reproducción de los peces se da cuando las condiciones ambientales y la condición del pez mismo están dadas, ¿sí? Está bien que se hagan las vedas, porque las vedas son una manera de que yo cuide a los peces en el momento que están vulnerables. ¿Cuándo pueden estar vulnerables los peces? Cuando hay condiciones ambientales que no les son muy óptimas. Las bajantes. Las bajantes son unas de estas consecuencias, los aumentos de la temperatura del agua o algún volcamiento de algún residuo tóxico al río, etcétera. O sea, hay una cantidad de fenómenos. Entonces, algo que también tenemos que entender, que si la única herramienta que tenemos para manejar científicamente la vida de los peces es la veda, somos muy restringidos en la mirada. La veda es una de las 20 herramientas que hay que utilizar para manejar sustentablemente el recurso. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que manejar el tamaño de las redes de los pescadores comerciales, las artes de pesca de los pescadores deportivos, cuándo es la edad de la primera maduración de los peces, qué alimentos están ingiriendo estos animales, y esto me permite que cuando yo veo que hay un fenómeno que está haciendo vulnerabilidad en los peces, yo tomo la herramienta de la veda y digo, bueno, en este lugar no hay que pescar porque los peces están con un fenómeno vulnerable. Estamos hablando de vedas entonces que tienen que ir modificándose y no estar restrictivamente si fijas por calendario, básicamente. Claro, normalmente en esto nos ponemos de acuerdo los hombres, los humanos, para decir vamos a fijar la veda para noviembre, diciembre. Los tiempos de la naturaleza son totalmente distintos. Entonces, la veda, nosotros hemos hecho una propuesta que tanto Chaco como Corrientes la han aceptado, y hay una zona de experiencia piloto que va desde aguas abajo de confluencia con el río Paraná y Paraguay y hasta el Ambrosio, donde estos, en vez de tener 40 días todos juntos de veda, se hacen 2 días por semana a lo largo de todo el año, y entonces estamos más cerca de los momentos en que los peces están vulnerables. La veda extendida, entonces. Esa es la veda extendida. Y quizás se pueda aplicar entonces en una mayor extensión. Doctor, por último y antes de despedirlo, muchas veces se dice el río está realmente devastado. Uno ve por ahí las imágenes o sabe de esas piezas que fueron capturadas hace ya algunos años atrás, de tamaños que hoy ya no se ven más en el río. ¿Está devastado? ¿Tiene las horas contadas nuestra fauna íctica? Yo le diría que no. ¿Pero por qué no se ven ya esas piezas tan grandes? ¿Por qué no se ven? Y voy a hacer un ejemplo re práctico que como docente que soy, siempre lo hago. Si yo me pongo a comparar cuando yo tenía 10 años, hace 50, la cantidad de usuarios que tenía el río era de 10 personas. Sí. Y hoy la cantidad de usuarios que tiene el río que van a pescar son 80. Y el río es un sistema finito, o sea que es un sistema que tiene límites. Entonces yo comparo que si cuando yo festejé mi cumpleaños de 10 años y éramos 10 invitados, yo a la torta la dividía por 10.
Y hoy que tengo 61 años y tengo 100 invitados, a la torta la tengo que dividir por 100. Entonces, la porción que le va a tocar a cada uno es menor. Bueno, eso es lo que está pasando ahora. Y sí. Doctor, muchísimas gracias, muy amable por sus conocimientos, por compartirlos con toda la audiencia. El doctor Juan Pablo Rux es el director del Servicio de Ictiología del Nordeste Argentino, acompañándonos en este mediodía y hablando de lo que es este recurso que tanto debemos defender entre todos, como es el recurso íctico y los peces de nuestro rico río Paraná. Muchísimas gracias, muy amable, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Compañeros, adelante ustedes en Resistencia.